semana vamos a continuar con contenido para nuestro curso de cultura. Hoy vamos a hablar un poco sobre la cultura cachiquel. Hace 2 semanas ya vimos algo sobre la historia antes del asentamiento en Ixinché. Entonces hoy vamos a desempolvar un poquito algo de la historia de Ixinché, un poco sobre su geografía y algunos aspectos históricos siempre de la ciudad y de Tecpan antes de la llegada de los españoles. Vamos a iniciar con algunas características del territorio cachiquel antes de la llegada de los europeos. Y la primera es que el territorio cachiquel para el año de 1500 abarcaba aproximadamente 40 pueblos, 40 aldeas. Todo este territorio o todos estos pueblos estaban alrededor de 3.000 kilómetros cuadrados. Ese era el territorio completo, ¿verdad? Todo el territorio que se identificaba con la cultura cachiquel. Pero 2.000 kilómetros cuadrados estaban bajo el dominio de las personas de Ixinché. Habían dos grandes ciudades en el año de 1500 que controlaban toda el área cachiquel, ¿verdad? Entonces, el territorio completo eran 3.000 kilómetros, pero Ixinché tenía bajo su control y su dominio 2.000. En habitantes, toda el área, todos los 3.000 kilómetros cuadrados, eran aproximadamente los 3.000 kilómetros cuadrados abarcaban un aproximado de 40.000 personas, ¿verdad? Y el área de Ixinché como tal, que son 30 kilómetros cuadrados, tenían una cuarta parte de la totalidad de los habitantes que hablaban cachiquel o en su momento del territorio cachiquel por completo. Vamos a ver ahorita algunas imágenes en donde vamos a entender en sí este número, ¿verdad? De los 3.000 kilómetros cuadrados y entender un poco también sobre las fronteras y las divisiones que habían para poder identificar el territorio en nuestro país. Muy bien, entonces aquí vamos a tener, este mapa es solo como para recordar un poco también algunas cosas que hemos visto. Este es el mapa de Mesoamérica, ¿verdad? Acá está Honduras, El Salvador, Guatemala. Justamente en este círculo celeste que está en el centro es Ixinché, México y la península de Yucatán, ¿verdad? Entonces todo esto es Mesoamérica. Acá hubieron ciudades mayas en los tres periodos, en el periodo preclásico, clásico y posclásico. Pero lo que nos interesa hoy ver es el territorio cachiquel, ¿verdad? Que estábamos hablando anteriormente. Todo lo que se ve en naranja es el territorio que controlaba Ixinché, y existe otra ciudad que se le conoce como Mixco Viejo, que está acá en verde, ¿verdad? El nombre real de esta ciudad antigua es Chuanimabaj, que se traduce como frente a la gran piedra. Otra cosa que también tenemos que tomar en cuenta si hacen un poco observadores, es de que el lago no está a nuestra izquierda, sino está a nuestra derecha y está al revés, ¿va? Entonces aquí vamos a tener el sur acá, el norte acá, el oriente acá y el occidente acá. Está al revés, ¿de acuerdo? Esto porque esa era la orientación que utilizaban muchos pueblos mayas antes, ¿verdad? Entonces ese concepto es un concepto un poco más del pensamiento de las civilizaciones europeas, de que el norte está arriba, el sur abajo. Vamos a bajar un poco más, les voy a enseñar el territorio cachiquel como tal. Aquí sí lo vamos a ver como hemos visto nosotros nuestro mapa siempre, ¿de acuerdo? Acá, si se dan cuenta, vamos a cambiar el color, poner azul celeste para el lago. Si se dan cuenta, acá está el lago y el volcán Tolimán en Sololá, y aquí en verde, que lo vamos a colocar ahorita, está Ixinché, ¿de acuerdo? Entonces el territorio cachiquel abarcaba los puntos que vamos a ver ahorita. Los puntos que vamos a mencionar ahorita son como las referencias que teníamos. En rojo lo vamos a hacer. Entonces tenemos al río Motagua en el norte,
Patzún en el sur, Chimaltenango también en el sur. Acá está Chuanimabaj, que es Misco Viejo. Lo vamos a colocar de verde también porque era una ciudad igual de importante que Iximché. ¿De acuerdo? Y también tenemos como referencias los volcanes de Acatenango, Fuego y Volcán de Agua. Y parte de Quiché, ¿verdad? Estamos hablando de, por ejemplo, Chichicastenango. Entonces estos eran los pueblos o las referencias para definir esos 3.000 kilómetros cuadrados que dominaba todo el territorio calchiquel. Y recordemos que solo había una porción del territorio que estaba sobre las manos de las personas de Iximché. Todo este territorio que vimos, ¿verdad? Es un territorio que en el año de 1500 era muy montañoso, era un territorio que contaba con mucha área verde. Y para el posclásico era ya muy común que muchas de las ciudades que ahora conocemos o que ahora vemos, o parques de arqueología, estuvieran ubicados en las montañas, ¿verdad? En las partes de las montañas, en las partes más altas de las montañas. Esto porque todas las tierras altas, que son todos los asentamientos que están en montañas, todas las tierras altas eran muy cotizadas, dado a que estaban pasando todos estos pueblos por una etapa de conflictos, ¿verdad? Había muchos conflictos. Recuérdense, hace 2 semanas que hablábamos del conflicto que había entre los quichés y los calchiqueles, y que a raíz de ese conflicto hubo una separación, pues tenían que protegerse. Esto era una declaración de guerra totalmente. Entonces ambos pueblos tuvieron que escoger 2 lugares óptimos para refugiarse, ¿verdad? Y las partes más altas de las montañas representaban una muralla natural al estar rodeada de barrancos, ¿verdad? La montaña en donde está asentado Iximché es una montaña que tiene como nombre Ratzamput, que al español se puede traducir como la sal de las Torcasas. Esto viene a raíz de también una leyenda, de una historia que está escrita en Anales de los Chiqueles, y habla sobre una fecha en donde las palomas torcasas tienen su ruta migratoria sobre la montaña donde está ubicada Iximché. Y hubo un tiempo, ¿verdad? Ahí en Anales de los Chiqueles tenemos una referencia a una fecha en donde estas torcasas pasaron en gran cantidad y causaron destrozos en algunos edificios. Entonces, al estar en la ruta migratoria de las torcasas, pues los antiguos cachiqueles le colocaron a la montaña como la sal de las torcasas, porque dejaban a su paso pues plumas o dejaban trozos de hojas caer mientras iban sobrevolando la montaña. Muy bien, aquí ya tenemos marcado, hay una vista desde Google Earth de Iximché. La ciudad como tal era la siguiente, la vamos a remarcar con rojo. Iniciaba acá, y si se dan cuenta que hay una línea que voy a seguir, esto es el fondo del barranco, es esa muralla natural que les decía yo que hace la montaña. Entonces es como una manita, ¿va? Como una manita o algo así. Todo esto que está dentro del marco rojo es la ciudad. De hecho, aquí se ven algunos edificios, ¿verdad? Aquí está un juego de pelota. Aquí hay un palacio.
una estructura larga acá, aquí hay otro palacio y aquí hay otra estructura, ¿de acuerdo? Esta que voy a poner acá el puntito, que lo voy a remarcar más, es la estructura que tiene un árbol encima. Muy bien. Entonces, les decía, es 1,5 kilómetros más o menos, o sea, del punto más largo del punto de inicio al punto más largo, lo que mide la ciudad. Varía entre los 400 metros de ancho y los 200 metros de ancho, y este es el pico de la montaña Ratsamut, donde está ubicado la ciudad. La orilla roja, ¿verdad? Les repito, es todo el barranco. Algo que les quiero comentar desde ahorita, que lo vamos a ver tal vez en otra clase, es que esta era la entrada principal. Esta era la primera entrada, que es donde ahora se paga el boleto, ¿eh? Pero la segunda entrada era la entrada real a la ciudad como tal. Y lo que hicieron fue lo siguiente. Toda esta parte no tiene como una muralla natural como la del barranco, que es todo alrededor. Entonces lo que hicieron fue excavar de acá, de esta esquina de este barranco, hacia acá. Y así fue como encerraron ya la ciudad. Acá había un foso de 4 metros de ancho y de profundidad aproximadamente unos 8. Y la única entrada era un puentecito donde pasaban solo 2 personas. Y de esa manera podían ingresar a la ciudad. Esta parte era como más pública, pero acá solo vivía la gente que tenía un poder político, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces esta es la Ratsamut, donde está Ixinche. Y ya conociendo un poco más sobre el lugar en donde está asentado Ixinche, pues vamos a pasar al nombre de la ciudad de los Cachiqueles, ¿verdad? Ixinche se traduce literalmente al español como árbol de maíz. Claramente no existe un árbol de maíz más que la planta de maíz, ¿verdad? Que todos conocemos, la milpa. El Ixinche es una variante familiar del encino que abundaba a los alrededores de donde está la montaña Ratsamut. Entonces se le conocía al área como Ixinche, ¿verdad? Como el lugar en donde estaban los árboles de maíz. El fruto es muy similar a la mazorca, eso sí lo vamos a tocar, ¿verdad? Y hay una falsa también leyenda urbana en donde se dice que este árbol, que va a aparecer acá en una imagen que está sobre esta estructura, es el árbol Ixinche. Pero no, ese es el árbol de Ramón, que es una especie totalmente distinta a el Ixinche. Algo que también es importante es todas las referencias que habían alrededor de la ciudad en cuanto a los recursos que existían, ¿verdad? Uno de los más importantes eran los ríos, porque había que abastecerse de agua para la ciudad y lógicamente también algunas comunidades que estaban alrededor. Uno de los ríos más importantes para Ixinche era el Salakmaquia, que es el que pasa detrás de la ciudad. Acá tenemos la ciudad, una línea roja para que ustedes se ubiquen, y esta es la ciudad y pasa detrás, el Salakmaya. También otro río que pasa cerca de Ixinche es el Shaya, que todos conocemos, que también pasa por el molino, ¿verdad? Entonces eran muy importantes los ríos también, aparte de los barrancos, que el más profundo es el Nimasihuán, que su fondo está a 89 metros de la superficie de la ciudad. Y se preguntarán qué es ese 69. Pues ese 69 es la profundidad a donde está la cueva La Campana, se le llama. La cueva, para el siglo XV, ¿verdad? Para cuando se empezó a utilizar esta ciudad, pues tenía diversos usos. También existen cuevas en Gumarcaj o en Saculeo que servían para muchos de los historiadores y arqueólogos dicen que servían para hacer una ruta de escape
si en algún momento existiera alguna invasión, pero también están asociadas a algunos rituales, ¿verdad? O a la cuestión de espiritualidad. Entonces, no es la campana, la cueva de la campana está ubicada a 69 metros de la superficie de Ixinche. Muy bien, chicos, de esta manera vamos a terminar la clase de esta semana. Por favor, revisar su guía porque ahí está el ejercicio para esta semana, y también recordarse que ya están habilitados los espacios para entregar las evidencias también de los otros cursos y del ejercicio de esta semana. Nos vemos en otra clase.